el futuro no espera, sino que se construye segundo a segundo. Google no para de avanzar, lanzando cada vez más innovaciones de inteligencia artificial. Esta misma semana presentaron 3 nuevas actualizaciones que podría cambiar la forma en que trabajamos y aprendemos por completo. Para comprobarlo, estaríamos aplicando 8 casos de usos reales que podrás aplicar hoy mismo, desde tangibilizar ideas visuales en cuestión de segundos, encontrar información valiosa en tiempo récord con el nuevo Google, o hasta generar materiales didácticos, cuestionarios o incluso vídeos. Además, tal y como nos acostumbra Google, todas estas actualizaciones las vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Comencemos por el nuevo tablero conceptual de Google con inteligencia artificial. Esta nos permitirá crear un conjunto de imágenes a la vez en un solo panel, para que podamos combinar, regenerar, editar y mucho más. Para descubrirlo, saltemos a Bixboard, siendo esta plataforma de aquí, que te la voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que veremos a lo largo de este vídeo. Y ahora, para ver de qué se trata, vamos a crear un nuevo proyecto clicando en este apartado de aquí, y ya entrando en este panel visual vamos a poder añadir un montón de imágenes con un solo prompt. Venga, pues vamos a empezar con un primer caso de uso, imaginando que quiero buscar ideas para redecorar la casa por Navidad. Pues ahora sería tan fácil como escribir por aquí un prompt para que me dé ideas de decoración para Navidad, y si le doy a enviar, me va a empezar a generar un montón de imágenes a la vez. Segundos más tarde ya tendría todas estas imágenes generadas, y aquí pues realmente nos estamos encontrando con un montón de decoración navideña. Desde regalos, decoración para la mesa, árboles de Navidad, así como otras cosas más. Y todas estas ideas las hemos conseguido con un solo prompt y en cuestión de segundos. Pero lo mejor es lo siguiente, porque de cada imagen que tú veas por aquí yo voy a poder coger y arrastrarlas allá donde yo quiera. Me voy a coger estas 4 imágenes de aquí y ahora le voy a preguntar a ver si es capaz de añadírmela a la decoración de una casa. Para ello he buscado por internet la imagen de un salón vacío, por lo que voy a copiar desde aquí. Desde esta herramienta doy un control V para pegar, y ya teniéndolo por aquí cargado, yo voy a poder seleccionar todas estas imágenes a la vez, y desde el apartado prompt, si le digo que me añada todos estos elementos decorativos en mi salón, al clicar en enviar, pues ya empezará por aquí a cargar, y nada, unos segundos más tarde ya tendríamos esta imagen de aquí que guarda el 100% de consistencia respecto a la imagen anterior, ya que realmente estaríamos utilizando la tecnología de Nano Banana. Además, si yo todas las anteriores imágenes las recopilo, vamos a poder ver cómo tenemos esta butaca con la manta por este lado de aquí, los regalos y árboles los tendríamos por aquí añadidos, y por último teníamos una mesa con un montón de decoración, que aquí, por la perspectiva que nos ha añadido, realmente lo tendríamos aquí desde otro ángulo, pero realmente la mesa sería exactamente la misma. Y con esto ya no solamente estamos hablando de hacer ediciones sobre una imagen concreta, sino que realmente vamos a poder combinar un gran número de imágenes a la vez para poder visualizar cualquier idea que queramos tangibilizar. Además, desde aquí vamos a poder seguir iterando, ya que yo ahora cogiendo esta imagen la voy a poder combinar, por ejemplo, con esta otra de aquí que es muy distinta. Y es que, nuevamente, si yo selecciono todo y le pregunto desde aquí si podría añadirme la imagen como un cuadro justamente entre el árbol y la puerta, al clicar en enviar ya empezaría nuevamente a cargar, y segundos más tarde pues ya tendríamos este otro resultado de aquí que, como puedes ver, nos ha añadido exactamente este cuadro que correspondería a la imagen que le hemos especificado. Vamos a saltar con el segundo caso de uso, y es que ahora vamos a estar viendo lo bien que se combina con personas. Para verlo, desde un nuevo chat yo le voy a preguntar si podría darme ideas de disfraces para Halloween, y si lo envío, pues ya tendríamos un poco más tarde todas estas ideas. Pero ahora lo mejor es que todo esto lo vamos a poder combinar con imágenes que nosotros tengamos reales. Y es que yo ahora, subiendo esta imagen que utilicé para una miniatura, podría nuevamente coger alguna otra imagen como esta de aquí del Joker, seleccionar ambas y decir que me sustituya por el Joker para que este esté en mi habitación. Así que lo envío y nada, segundos más tarde ya tendríamos este otro resultado que, como podemos ver, estaría exactamente en mi cuarto, pero estando esta persona que habíamos seleccionado. Además, también podríamos hacer cambios de nosotros mismos, porque si yo ahora, en lugar de utilizarlo aquí, cogiera alguna otra imagen, como por ejemplo esta otra, yo podría nuevamente seleccionar, pedirle que me ponga ese disfraz, y si lo envío, pues poquito más tarde ya tendría este otro resultado en donde me habría pintado la cara, también me ha añadido algo más de barriga, pero en definitiva
estaría bastante bien hecho. Eso sí, desde aquí me dio la sensación que me cambió algunas características de mi cuerpo, así que vamos a ponerlo a prueba añadiendo algunos accesorios para ver si se mantiene a la perfección la consistencia del personaje. Para ello voy a estar cogiendo nuevamente mi imagen, pero en este caso voy a añadir esta otra que tenemos por aquí para pedirle desde el apartado prompt que me añada solamente ese elemento que tiene de 404 sobre mi ropa. Así que envío y nada, poquito más tarde pues lo tendría perfectamente integrado, yo seguiría siendo exactamente el mismo, solo que aquí me habría añadido ese accesorio que yo le he pedido. Y es que desde aquí, ya sea que quieras crear varias imágenes a la vez, visualizar alguna idea que tengas o realizar pequeños cambios de una forma ágil, desde aquí lo vamos a poder hacer en cuestión de segundos, gratuitamente y sin límites. Y además de todo lo que hemos visto, tiene varias funcionalidades más. Es que si nosotros cogemos cualquier imagen, como por ejemplo esta de aquí, yo tengo desde aquí un apartado de herramientas, desde el cual yo voy a poder decirle, por ejemplo, que me borre el fondo. Aquí de hecho ya lo tendría aplicado y aparte de quitar el fondo también podríamos hacer lo siguiente. Y es que si yo ahora le pido que genere un paisaje terrorífico, al enviarlo, me habría generado por aquí esta imagen, que quizás puede ser que no me guste. Así que para ello yo podría regenerarlo de nuevo o, lo que me parece aún más interesante, generar más imágenes similares a esta. Y es que si le damos un clic aquí, segundos más tarde nos habría creado estas imágenes que ves por aquí. Y ahora yo podría coger mi personaje, ponerlo un poco más pequeño y visualizarlo en cada una de estas escenas que ves por aquí. Y con esto ya solamente tenemos que hacer un prompt, crear todo el material necesario que necesitemos y ajustarlo acorde a nuestras necesidades. Además de todo el material que vayamos creando, quizás se vuelve un poco lío, ya que podemos generar muchísimas imágenes, pero aparte de poder seleccionar todo y moverlo, también vamos a poder añadir texto para poder especificar qué es cada cosa. Como aquí cuando pongo que estos son disfraces descartados, aquí podría añadir que estos son paisajes, y así de forma sucesiva para tener todo el tablero lo más ordenado posible. Ahora vamos a saltar al último caso de uso con un enfoque profesional de esta plataforma. Pero antes de verlo, ten en cuenta que si tú quisieras acceder a esta plataforma desde fuera de Estados Unidos, te va a aparecer un error 403. Y es que esta nueva actualización actualmente solo está disponible en Estados Unidos. Por ello, te quiero presentar una solución que utilizo mucho en lo personal. Su nombre es NordVPN y con esta podrás simular que estás en cualquier parte del mundo. Y es que, mira, si yo entro a la plataforma y selecciono ahora que estoy en Estados Unidos, ahora la IP me la va a simular que estaría justamente en Nueva York, y si desde aquí refresco la página, pues ya lo voy a poder utilizar con normalidad. Además, más allá de eliminar estos límites, también nos va a permitir tener una navegación más segura y privada, ya que cifra nuestra conexión y simula que estamos en otra ubicación. Y gracias a que NordVPN son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás obtener 4 meses gratuitos adicionales a tu plan de 2 años y con una garantía de devolución de 30 días. Y ya sabiendo cómo evitar cualquier restricción de plataformas que solo permite utilizarlo en Estados Unidos, vayamos al siguiente caso de uso, donde veremos un aplicativo más profesional. Es que ahora, desde aquí, imagina que tú quieres crear una nueva marca, ya sea de ropa o para un negocio. Pues desde aquí vas a poder conceptualizar todas las opciones de forma fácil, ya que si yo le escribo ahora, crea una marca de ropa llamada Iale, si le doy a enviar, pues segundos más tarde no solamente me ha generado un montón de imágenes, sino que también me ha añadido algo de texto, diciendo los puntos claves que podría tener nuestra marca, qué logotipo podríamos estar utilizando, habiéndome hecho varias variaciones, la tipología de producto que podríamos hacer, nos añade también un modelo, también podemos ver por aquí texturas, colores y una última variación que podríamos utilizar, por ejemplo, en redes sociales. Pero de todos estos materiales, lo mejor es cuando lo combinamos, porque si yo cojo, por ejemplo, este logo y esa sudadera de aquí, al seleccionar los dos y decirle que me añada ese logo en la sudadera, al enviar, pues ya me habría añadido esta otra variación que la verdad es que luce genial, teniendo por aquí un logotipo bastante discreto que nuevamente vamos a poder seguir iterando, ya que si yo sobre esta sudadera quisiera añadir características distintivas de los materiales propuestos y texturas que ya tenemos en otras imágenes, pues yo ahora podría arrastrarlo, seleccionarlo y pedirle que me añada estas texturas y efectos a la sudadera. Es algo un poco complejo porque cambia por completo la textura y aparte de aquí tenemos como algo de luces, que entiendo que lo debería poner sobre algún corte de la manga o similar, pero vamos a enviar a ver qué nos hace. Y nada, segundos más tarde ya lo tenemos por aquí perfectamente integrado de nuevo, teniendo todas esas texturas como de tela y además justo por este corte de aquí me ha añadido las luces de esta otra imagen que veía tan difícil de integrar. Además,
yo todo esto lo voy a poder previsualizar sobre algún modelo. Y es que si yo cojo ahora la foto de esta modelo de aquí, yo podría seleccionar las dos imágenes, decirle que haga que la modelo vista con esta sudadera y si lo envío, pues ya tendríamos segundos más tarde exactamente esta misma persona, pero vistiendo esta sudadera con esas características de textura y luces que le hemos añadido. Y es que con esto, ya sea que necesites ideas para crear diseños para una web, para un local que quieras montar o una marca de ropa o cualquier otro producto, con esta nueva actualización vas a poder hacer lluvias de ideas súper rápidas, aterrizar el producto lo máximo posible para empezar a avanzar con ese proyecto. El buscador de Google probablemente sea lo más conocido de todo Internet y esta misma semana acaba de recibir su actualización más bestia, lanzando ahora su modo de inteligencia artificial en español. Y es que si entramos en este artículo, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, nos muestran cómo han lanzado el 23 de septiembre una nueva actualización de su modo IA por inteligencia artificial en el buscador de Google que se implementa globalmente en español desde hoy. Desde aquí te tengo que decir que al momento de hacer la grabación de este vídeo, cuando clico en este apartado de google.com/AI, se me abre correctamente cuando tengo mi VPN en Estados Unidos. Quizás cuando veas este vídeo ya lo puedes utilizar desde cualquier país, porque en teoría lo han habilitado globalmente, pero que sepas que si te diera algún error, simplemente simulando que estás en Estados Unidos, nuevamente lo vas a poder utilizar perfectamente. Venga, pues vamos a ponerlo a prueba con el primer caso de uso, y es la rapidez que tiene para encontrar cualquier tipo de información. Para ver de qué se trata, no voy a hacer ningún corte y le voy a preguntar por aquí por eventos locales gratuitos en octubre que sea en la ubicación de Málaga. Así que ahora si clico en enviar, primero va a empezar a procesar esa información y en cuestión de unos segundos ya no estaría aquí redactando todo, habiendo visto la información en estos sitios web y nos lo ha categorizado perfectamente, diciéndonos eventos culturales, como por ejemplo la Feria del Libro. Bajando un poquito más también tenemos eventos familiares y también otros eventos que podemos ver por aquí. Además, cada uno de ellos también nos ha añadido la referencia para que podamos ir directamente de la ubicación en donde ha sacado esa información. Y es que aquí ya no estamos hablando de un modelo tipo ChatGPT que añade la función de buscar en internet, sino que estamos hablando que estamos frente a Google, que ya tiene indexadas un montón de sitios web y en cuestión de milésimas de segundo es capaz de rastrear cientos de web para ofrecernos el mejor resultado, ya que es el que más información tiene. Desde este último caso de uso, tan solo ha buscado en unas 9 páginas web porque era una pregunta sencilla, pero vamos a ponerlo a prueba con algo más complejo. Y es que si yo vuelvo a Google AI Studio y clico en iniciar una nueva conversación, desde aquí, antes de ponerle la siguiente pregunta, ten en cuenta que para que veas que estamos en Google, si clico en todos, vamos a saltar directamente a la plataforma normal y corriente que hemos utilizado tantos años. Y al clicar en modo AI, pues nuevamente saltaremos a esta otra interfaz. Venga, pues vamos a ver ese siguiente caso de uso y para ello le voy a decir que basándose en las últimas noticias, me diga cuál es el mejor modelo de IA generativa a día de hoy. Que me cree una tabla comparativa visual con las empresas, precios, capacidades y características. Así que si yo ahora le doy de nuevo a enviar, va a empezar a razonar y segundos más tarde nos habría generado esa tabla comparativa que aquí nos añade modelos como GPT-5, Claude Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro y Grok 4. Aquí tenemos de qué se trata la inteligencia artificial, las capacidades, ventajas y desventajas. También nos añade esos precios y algunas preguntas con las que podemos seguir conversando. Y es que con esto ya no hablamos de una alternativa a Gemini, sino que realmente estamos utilizando todo el ecosistema Google, pero vinculando esa capa de inteligencia artificial que lo hace tan interesante. Sobre todas estas búsquedas que tú estás viendo, ten en cuenta que está utilizando los modelos de Gemini 2.5 Pro y desde alguna búsqueda que tú hayas hecho vas a poder seguir conversando. Por ejemplo, si yo desde aquí ahora le escribo que qué pasa con los modelos asiáticos, si clico en enviar, pues poco más tarde sabe que estamos hablando de modelos de inteligencia artificial y ya nos habría añadido algunas características más, como los modelos de Qwen, DeepSeek o Kling, nuevamente con la misma estructura y teniendo toda esta información en un tiempo récord. Y es que realmente Google ya tiene de por sí acceso a un montón de información a tiempo real, pero es que además nosotros le vamos a poder filtrar desde el propio prompt, desde dónde queremos coger esa información y siempre y cuando esté en Google, que normalmente está prácticamente casi toda la información, pues nos va a aparecer en este chat aquí. Vamos a saltar ahora al último caso de uso, y es que desde esta nueva función también vamos a poder adjuntar imágenes para que haga búsquedas en todo Google utilizando inteligencia artificial, dando como input cualquier cosa que nos estemos preguntando de alguna fotografía que hayamos hecho. Para verlo, he abierto por aquí una nueva conversación y en este caso yo le voy a adjuntar
esta imagen que tengo de la aplicación que tengo en el móvil que me monitoriza el sueño. Aquí me aparecen un montón de valores como el tiempo en la cama, cuánto tiempo he estado en vigilia, en fase REM, esencial y profundo. Y también algo de información sobre la frecuencia cardíaca. Aquí me gustaría saber directamente si estos son los valores normales o si por el contrario debería de fijarme en algo. Pero ahora sería tan fácil como clicar en el apartado de imagen, seleccionar aquello que nos estemos preguntando, clicar en abrir y preguntar desde el apartado prompt si los valores de mi sueño son buenos. Clico en enviar y ahora va a empezar a compaginar la imagen que hemos subido con toda la información de internet. Aquí de hecho en cuestión de unos segundos, sin haber cortado nada, ya no lo habría escrito por aquí y me estaría diciendo de una forma muy resumida que el sueño es adecuado ya que está dentro del rango de 7 a 9 horas. También nos estaría hablando de la distribución según las etapas de sueño, diciéndome directamente la información clave que debería tener en cuenta, y aquí me dice que los míos no parecen excesivos, así que está en un valor normal. Y por último también me hablaría de la frecuencia cardíaca en reposo, diciéndome que también mi rasgo se encuentra entre los valores normales. Y es que con esto ya no solamente hablamos de utilizar Google con una capa de IA, sino que realmente vamos a poder hacer consultas reales con fotografías que nosotros tengamos para obtener una respuesta corta, precisa y directa. Además, nuevamente, yo voy a poder seguir iterando desde aquí. Y es que si yo clico en nueva imagen y selecciono otra captura donde me aparece más información, como por ejemplo aquí la frecuencia respiratoria de sueño, al clicar en abrir y preguntarle que cómo lo ve ahora, pues nuevamente lo habría razonado, lo habría contrastado con 12 fuentes de información, todo esto en cuestión de 1 o 2 segundos, y desde aquí ya me estaría hablando de toda esa frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria durante el sueño, diciéndome también que también se mueve entre los valores correctos y cuáles podrían ser los siguientes pasos a determinar. La siguiente actualización nos va a ahorrar muchísimo tiempo si queremos aprender cualquier cosa o realizar tareas de forma profesional. Y es que ahora tenemos un montón de actualizaciones de la plataforma de Notebook LM, otra plataforma que tendrás abajo en la descripción, y desde aquí vamos a hacer el siguiente caso de uso. Ya que ahora imagina que tú te enfocas a una parte de una empresa, como por ejemplo la persona responsable que envía los emails de esa compañía. Pues antes de empezar a construir nada o preguntarle a una herramienta como ChatGPT que nos diga alguna propuesta, vamos a basar todo en datos y casos de éxitos reales. Si yo me meto en alguna plataforma de email marketing, como la de MailChimp, cogiendo esta URL que sería todo lo relacionado con casos de éxitos, desde el apartado de descubrir fuentes, si ponemos site y la URL concreta que hemos cogido, si le damos a enviar, pues ya va a empezar a procesar toda esa información que hay en esa sección y en menos de 10 segundos ya tenemos un montón de historias de éxito en donde tendremos muchas estrategias validadas que han tenido buenos retornos. Así que vamos a importar esta información de valor y ya teniendo todo esto vamos a empezar con una de sus novedades, como es la de informes. Y es que si yo le doy un clic, fíjate que desde aquí nos va a poder generar varias cosas, ya sean resúmenes, guías de estudios, entradas de blog o lo que es más interesante. Por inteligencia artificial nos estaría sugiriendo cuál sería el mejor tipo de informe acorde a la información que tenemos en este cuaderno. Aquí, por ejemplo, podemos encontrarnos un informe estratégico, que sería realmente lo que nos deberíamos de enfocar. Y es que si yo ahora clicase en este informe, ya por aquí va a empezar a procesarse acorde a todas esas fuentes de información de casos de éxito, y segundos más tarde ya no habría hecho un informe completo y detallado con las estrategias de email marketing que podríamos seguir, hablando tanto de la segmentación de audiencia, como podríamos hacerlo con datos demográficos, segmentar por geografía, por el comportamiento que va teniendo. También nos habla de cómo hacer una segmentación efectiva, así como un montón de información más de valor que realmente son los puntos clave que han tenido en cuenta otras empresas para poder conseguir buenos datos, como lo que nos especifica por aquí, diciéndonos la entregabilidad, las aperturas de los emails, así como otros datos más, de la cual podríamos aprender de forma directa. Además, aparte de este informe, volviendo al estudio, también podríamos crear un mapa mental para poder visualizar todo esto de forma clara. Y es que al darle un clic, al dejar que se procese y abrirlo, ya podemos encontrarnos puntos claves como las métricas claves que deberíamos de medir, cuál sería ese top 10 a tener en cuenta, así como otros aspectos como por ejemplo segmentaciones que deberíamos hacer con clientes, y con esto pues podríamos seguir profundizando como el tipo de segmentación y así pues de forma sucesiva para poder visualizar toda esa información que teníamos expuesta de una forma muy rápida. Y sé con esto ya no solamente estamos hablando de preguntar a la inteligencia artificial por crearnos alguna estrategia, sino que realmente estamos cogiendo lo mejor que está funcionando de forma real y con resultados y le estamos pidiendo que nos lo visualice para poder leer lo más importante de forma rápida.
Además, con toda esta información que hayamos aprendido, si nosotros volvemos al estudio, fíjate que desde el apartado vídeo, si nosotros le damos al lápiz, aparte de poder crear un vídeo presentación en el idioma español, podemos decirle en qué queremos que se enfoque concretamente. Por ejemplo, si desde aquí yo le escribo que se centre en las estrategias que podamos incorporar en nuestra academia online de cursos de inteligencia artificial generativa basándose en esos casos de usos reales, si clico en generar, pues poco más tarde me habría creado este vídeo de aquí que se está cargando, desde el cual si yo voy pasando vamos a poder encontrarnos un montón de diapositivas de valor en donde nos estaría resumiendo toda esta información y además parece que esto lo estaría presentando una persona humana, ya que si nosotros le damos al play se escucharía de la siguiente forma. Que sería imposible de lograr manualmente. Y los resultados de esa magia son evidentes. No solo logra mucha interacción en sus emails de bienvenida, sino que un impresionante 34% de sus ventas provienen de clientes recurrentes. Es que aquí, como podemos ver, ya no solamente nos pone gráficas visuales para ponerse sombrero de especialista y decirnos datos que quizá alucine, sino que realmente toda esta información está basada en casos de éxito y además, más allá de ser visuales, como podemos ver por estos apartados de aquí, estaría añadiendo un montón de gráficas con los puntos claves a tener en cuenta para que aprendamos lo más importante o incluso podamos clicar en compartir y darle acceso a nuestro equipo para que cualquier persona también pueda verlo. Sobre el apartado vídeo, ten en cuenta que es el único que va a tener un pequeño límite y es que desde aquí nos van a dejar generar gratuitamente hasta 3 vídeos al día. Pero oye, la verdad es que yo creo que para un uso real incluso sobraría. Vale, ya tenemos los conceptos por mapas mentales, un informe con los puntos clave e incluso una presentación que podemos compartir con el equipo. Y ahora es hora de crear información accionable que podamos utilizar de forma real. Y fíjate qué fácil sería. Ya que si volvemos sobre el apartado de estudio, recordemos que en el apartado de informes, más allá de hacernos recomendaciones por inteligencia artificial del tipo de informe que podríamos hacer, lo más interesante es que si nosotros clicamos en Haz tu propia creación, desde aquí le vamos a poder determinar exactamente qué queremos. Y es que si yo ahora le escribo quién soy, en este caso de Academia Artificial, diciéndole que tenemos cursos de inteligencia artificial para mostrar cómo hacer un uso de esta de forma real y cercana, si yo ahora le pregunto si podría crearme el contenido de 5 emails que den buenos resultados basándose en los casos de éxito que tenemos, si yo ahora clico en generar, pues ya automáticamente me habría generado varios emails. Podemos ver que el primero me pone el asunto, que aquí me estaría hablando de estrategia para tener buenos resultados en email, ya que de hecho trata este cuaderno. Aquí me diría este asunto de cómo mejorar la apertura, tendría todo el cuerpo que la verdad que está bastante bien, incluso nos añade tablas. Y conforme llegamos al final nos aparece un segundo email bastante completo que podríamos enviar para que nuestros usuarios pues reciban ese valor que nosotros queramos compartir y así de forma sucesiva tendríamos el tercero hasta un quinto por aquí tal y como se lo habíamos pedido. Y es que con esto ya no solamente hablamos de transformar la información para aprender de una forma más ágil, sino que realmente podemos generar ese contenido que necesitamos para lanzarlo y aplicarlo de forma real. Sobre Notebook LM, ten en cuenta que hay un montón de funcionalidades más que incluso nos podría ayudar a crear nuestra propia aplicación por inteligencia artificial. Aunque de este caso uso concreto, ya tengo este vídeo aquí en donde hablaba de ello en todo detalle. Y ahora, antes de terminar, quiero finalizar con el último caso de uso en donde vamos a ver cómo con nuevas funcionalidades podríamos llegar a aprender incluso 10 veces más rápido. Para comprobarlo, voy a entrar en este otro cuaderno que ya tengo por aquí en donde habla de la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje. Desde aquí, ten en cuenta que tengo unas 20 fuentes de información, desde páginas web hasta PDFs que literalmente tienen más de 500 páginas. Información que realmente es muy valiosa, pero que no tengo el tiempo para poder leerla en detalle. Así que ahora, para aprender los puntos clave, podría clicar en esta nueva función llamada tarjetas didácticas. Nuevamente le voy a dar al lapicito, ya que desde aquí voy a poder generar más números de tarjetas, le puedo decir qué dificultad quiero que tenga, en este caso le voy a poner difícil y nuevamente le puedo escribir una instrucción de cómo quiero que sea. En este caso le voy a decir que se centre en información práctica, real y accionable. Y si clico en generar, pues en apenas unos minutos más tarde tendría esta visualización que si la amplío, pues podríamos ver diferentes tarjetas que nos estarían preguntando diferentes cosas. Aquí de hecho podemos ver que tenemos 55 tarjetas. Si yo selecciono cualquiera de estas le voy a poder dar la vuelta para ver la información y al pasar pues puedo ver todas estas preguntas con la fuente de información que tenemos en este cuaderno. Nuevamente, si yo llegase a este ejercicio, que no todos son preguntas, aquí por ejemplo me pone que rellene qué palabras irían aquí y si la clico pues me diría las que debería de estar poniendo y en el caso de que yo tuviese dudas o quisiera seguir profundizando, podría clicar en explicar y automáticamente va a coger todo el contexto de dónde estamos
y NotebookLM va a preparar todas las respuestas por inteligencia artificial basándose en toda la fuente de información que le hemos expuesto. Y es que esto marca un antes y un después a la hora de aprender cualquier tipo de información. Pero aún hay más, ya que imagina que ya has aprendido un montón de conceptos y ahora quieres ponerlo a prueba. Pues desde el apartado de estudio tenemos otra opción llamada cuestionarios, desde el cual podríamos decirle que nos añada muchas preguntas e incluso le podemos especificar la dificultad y decirle en qué queremos que se centre. Como aquí cuando le digo que sea sobre la comparativa de modelos, vocabularios que haya y conceptos. Le doy a generar y pocos minutos más tarde pues ya tendremos por aquí este juego de preguntas y respuestas que si yo clicase en alguna de ellas y fuese correcta nos lo especificaría como válido, y si le damos a siguiente y nos equivocáramos pues nos diría que esto es incorrecto, cuál sería la respuesta correcta, y nuevamente si queremos más explicación simplemente clicando en este botón lo vamos a poder expandir para que podamos ir directamente al grano, pero que podamos seguir profundizando en aquello que necesitemos más información. Lo cierto es que con todo esto podemos hacer muchas cosas. Eso sí, no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto.